Si tuviera Santiago Sáenz Valiente que hacer una síntesis de cuando habla de reformular el sistema tributario argentino, no para que fuera beneficioso para un sector en particular, para el campo, sino de reformular el sistema tributario argentino, ¿cuáles son los ítems que habría que tener en cuenta? ¿Qué impuestos habría que modificar? ¿Cuáles habría que eliminar? ¿Cuáles habría que crear? Bueno, en primer lugar, claramente los derechos de exportación debieran derogarse, por supuesto para las economías regionales, por supuesto para los granos. La soja en forma escalonada, eso es razonable el planteo general que hacen los políticos. El tema de, por diversos motivos, ¿no? Todo esto. Pero el tema del impuesto a las ganancias, hoy como está, no resiste análisis, es absolutamente inequitativo. Y no considerar la inflación, que en realidad es como el diablo, ¿no? Porque muestra las apariencias y esconde las realidades. Y esto en el ámbito numérico y tributario es tal cual. Y con un gran nivel de preocupación. Con lo cual, la falta de aplicación del ajuste por inflación, que la excusa es que el índice del INDEC no refleja la inflación, bueno, utilicemos otro índice, hagamos una combinación de índices, sí. Pero es indispensable corregir el resultado, porque la tasa de impuesto a las ganancias que termina pagando cualquier sujeto, pero en especial un productor por la revalorización de la cotización de los bienes que comercializa, es terrible. En el año 2002, la alícuota, la tasa, llegó sobre la ganancia real a ser medida a través de pericias en el 62% en lugar del 35%, en el año 2002. Y lo que es peor, si bien en ese momento todos los que plantearon la cuestión judicial triunfaron ante los estrados judiciales, ahora, desde el año 2003 hasta aquí, han pasado 12 años y en forma estanca, midiendo cada uno de los periodos, no es tan manifiesta la distorsión, pero en forma acumulada es terrible. Entonces es más difícil cuestionarlo. El tema del impuesto a las ganancias, entonces, creo que requiere una vuelta de rosca muy importante y sobre todo también, como decíamos, la actualización de los quebrantos, la actualización de los saldos a favor, la actualización de las registraciones de amortizaciones que se hacen por la compra de bienes, también debieran actualizarse, pero en realidad en ese punto lo más importante es que cuando uno adquiere maquinarias, debiera poder deducir en forma total el valor de la maquinaria y no en cuotas en el balance fiscal. Es absolutamente indispensable para incentivar a la industrialización justamente de maquinaria, en este caso agrícola, o para una fábrica. Esto es fundamental. Lo mismo en el caso del agro, para reponer los nutrientes, se tiene que incentivar justamente la compra de fertilizantes. ¿Conoce el proyecto de ley que hay al respecto y que está siendo... Ya tiene la aprobación... Hay varios dando vueltas. Hay uno de ellos que tiene tiene aprobación, ya ha sido tratado en la Comisión de Agricultura. Exactamente. ¿Lo conocen? Sí, lo conocemos. Lo que propone básicamente, para simplificarlo, es que vos puedas deducir de tu declaración jurada de impuesto a las ganancias anual... El 200%. Exactamente. El doble de lo que gastaste en el año en fertilizantes. Vamos a hacerlo sencillo. Vos en el año gastaste 100.000 pesos en facturas de fertilizantes, podés deducir 200.000 como gasto del impuesto a las ganancias. Sí, en realidad el problema es que esto, Karina, aislado no resuelve nada, ¿no? Esa es la problemática. En realidad tiene que estar todo planteado en general. Vos me preguntabas sobre las propuestas de modificación. Yo creo que otro gran problema que tenemos, como dije hace un rato, es el impuesto a los bienes personales. El impuesto al cheque o el débito y crédito, como se llama, el pago a cuenta es ínfimo. Cuando lo creó Cavallo, dispuso el pago a cuenta de un 100% de ese impuesto. Hoy es el equivalente al 17%. Es decir, creo que hay que resolver el tema de impuesto a los ingresos brutos, como decía Hugo. Fíjense que por un arrendamiento se paga en la provincia de Buenos Aires un 6% de impuesto del total del ingreso. O sea, después de esto, por supuesto, viene ganancias, se paga el impuesto inmobiliario, por supuesto, que se ha potenciado mucho. Es decir, el registro fiscal de operadores de granos en IVA. El registro fiscal de operadores de granos de IVA y el mismo IVA hay que resolverlo, porque esto de la alícuota diferencial, la alícuota reducida al 10,5%, aparece como un beneficio para el productor y es el gran perjuicio. Se acumulan saldos a favor monstruosos. Que no
Claro, que no se pueden Que compensar. no se puede compensar. Además del registro que mencionaba Hugo, Además de los saldos que genera el registro, claro. el registro tiene otro tipo de saldos que encima le llaman saldos de libre disponibilidad. Yo le cambio el nombre y le digo saldos de disponibilidad restringida. ¿De qué estamos hablando? Así Si no es. lo puedo aplicar a deudas previsionales, si no lo puedo aplicar cuando le retuve impuesto a otro. No, y además tienen un costo oculto que es que vos tenés que recurrir a un contador o a un abogado para recuperarlos en la práctica, esos saldos, que obviamente te cobran sus honorarios, más todo el tiempo que lleva, más el gasto financiero que implica. No hay ninguna duda. El tema no lo está devolviendo el fisco, solo a instancias de un recurso de amparo Ante el Tribunal Fiscal. previo pronto despacho. Sí. No, digo, está habiendo bastante movimiento en redes y ustedes son testigos de que mientras hablamos con ustedes contestamos a la gente. Y, Sí, lo vemos. lo vemos. Es una ya, falta sí, de sí. respeto. ¿Sabés qué? La Parece- gente no, nos no, mira. manota. Parece la NASA, parece el Pentágono. Sí, no, no. esto. Pero bueno, voy a aprovechar. A ya veces que- parece una falta de respeto, es muy feo, ¿no? Que estén No, por hablando y favor, uno pueda Karina. mirarlo No, permanentemente por favor, a los ojos, usted de pero ninguna manera, todavía Karina. no aprendí a mirar, a escribir No, es que sin es mirar de difícil. todo. Sé que están mirando a los oyentes. Exactamente, es difícil y te consta, acá están todos los comentarios que nos están haciendo y algunos los contesto en privado y demás. Es un esfuerzo, pero realmente yo soy un convencido de la convergencia de los medios, este complemento que existe entre una herramienta como Twitter o Facebook, en este caso es Twitter, y la radio es realmente fantástico. Pero voy a aprovechar algunos comentarios que me hicieron llegar y aparte porque me gusta también ponerme un poquito en el abogado del diablo y punzante. Por ejemplo, y volviendo al caso de la soja. Haciendo puente con los oyentes. Exactamente, haciendo un puente con los Haciendo puente. oyentes. Una de las cosas que me dicen, y hasta puede tener cierta lógica, hay una que no y que va a ser fácilmente rebatible por ustedes, pero otra más, tal vez un poco más compleja. Volviendo al tema de la soja, ese porcentaje que se cobra sobre la exportación, digamos, porque la soja básicamente se exporta, digamos, ¿no? El 90 y pico por ciento. Exactamente, exactamente. En realidad es la manera más fácil que tiene el Estado de cobrar impuestos sobre esa actividad. Caso contrario, porque si no sería muy difícil que el productor los pague y que cobrándolos de ese modo, el Estado en algún sentido simplifica la auditoría sobre ese impuesto. Es decir, agarra, vos exportás 100, te retiene el 35, ahora viene la parte más fácil de rebatir, te retiene el 35 y chau, y se acaban los controles. Y el segundo comentario, que va a ser fácil que ustedes rebatan, pero lo quiero plantear así se lo explican a la gente, son dos. Primero, que son retenciones a cuenta, que eso después el productor se lo toma en ganancias. Y mucho peor la confusión, que se lo descuenta de sus pagos en sus posiciones de IVA. Es decir, no, pará. Yo te digo lo que dice la gente que no conoce el tema, no porque yo lo crea, bueno. pero la gente dice, a ver, esperen muchachos, no es así. Al productor le sacan el 35%, perfecto, pero pasan dos cosas. Primero, son impuestos a cuenta de ganancias que deberían pagar en el futuro. Segundo, no se hagan los vivos porque después cuando van a la agronómica y compran lo que sean, se toman ese 35 como crédito fiscal, ¿eh? Es mala educación No, reírme la cara. nos estamos, esperá, entonces. mientras planteas la pregunta con Santi nos ustedes se miramos, cagan de risa. nos tenemos Pero ganas de la comernos el micrófono. Pero mucha gente que no es del sector agropecuario. No, seguro. Bueno, ahí hay, Que un es de la tema, ciudad, ahí hay un tema de comunicación, Alejandro. piensa eso. Tal cual, Seguro. tal Bueno, cual. entonces Pero vamos, acá tiene incluso el el micrófono. gran problema justamente es ese. La ciudadanía en general cree que los productores agropecuarios o el agro solo paga, entre comillas, retenciones. O sea, estos derechos de exportación. Sí, porque te dicen, si Entonces, total el no problema pagan de la ganancias. comunicación, Si claro. total después nadie paga ganancias en Claro, el campo. es lo que Te decía dicen Alejandro. eso. Comentario. Es lo que Exactamente, decía exactamente fue ese. Es algo dramático, pero eso es un problema de comunicación exclusivamente. Pero, es decir, pero contame Pero cómo ¿cómo es es? concretamente. ¿Cómo es en la práctica? Contame. no, como en la práctica Sí. es muy sencillo. O sea, la ver. recaudación de los derechos de exportación se lo lleva todo el Estado, primera tajada, se lleva los primeros camiones sin tener en cuenta los gastos Pero de en eso después, absoluto. eso no es una Mirá. retención, está mal. Está No, mal por mal supuesto que denominado. no, está mal es, llamado. Es un Mal llamada derecho, es un Exacto. derecho a la actividad, digamos. Técnicamente, No es una retención. Impuesto a la producción. Porque Yo pago técnicamente, retenciones a las ganancias. una retención. No, fuera suyo. no, distinto. no totalmente. retención. Exacto, No, una retención, No como bien retención. dijiste vos, Ale, mientras formulabas la pregunta, es algo que se paga a cuenta, digamos, de alguna manera. ¿No? Exacto. Yo te retengo hoy, como ocurre en el caso del impuesto al cheque, que un 17% se paga a cuenta. Y a fin de año, cuando haces tu declaración jurada, vos sacás esa parte que ya adelantaste durante el año mediante las retenciones. Esto no es así. Las retenciones, maliciosamente llamadas retenciones, o sea, justamente está el punto, ¿no? Seguro. Este nombre se puso maliciosamente para crear esta confusión de comunicación. Y en realidad no son retenciones, son impuestos directos y finales. Cuando el Estado detrae, en el caso de la soja, ese 35%, se terminó la cuestión y el impuesto está pagado y no va a cuenta de nada.
Con lo cual, primer mito que hay que eliminar, digamos, ¿no? O sea, no es un pago a cuenta. No es una retención. No, de ninguna manera. No es una Nosotros retención. hicimos una nota, vamos a pasar el aviso. En el libro que nosotros hemos publicado, justamente en el capítulo de Derecho de Exportación, de DEX, que le ponemos, está referido a notas que hemos publicado también, referido con el título Mal llamadas retenciones. De ninguna manera es una retención, es un impuesto definitivo y es un impuesto que la Corte Suprema lo definió como tal y por lo tanto tendría que cumplir los principios esenciales, entre ellos el de capacidad de contribuir que está en la Constitución Nacional y que no se respetan este impuesto, que además es un impuesto muy sospechado de inconstitucionalidad por los grandes constitucionalistas. Realmente nos preocupa muchísimo que siga manteniéndose. Obviamente, a partir del cambio de este gobierno, yo creo que va a haber una modificación sustancial de esta situación. Pero realmente es un problema de comunicación el hecho de que la ciudadanía lo entienda distinto. Y esto aplica, porque a ver, tomamos la soja como un cultivo emblemático y porque el derecho de exportación es en algún sentido muy de alto impacto porque se exporta prácticamente el total de su producción, pero vamos a los otros casos, por ejemplo, maíz, trigo o incluso otros productos. El concepto de retención es así de... Correcto. Lo que decir yo, de ridículo. Así de capcioso. No capcioso, es verdad. Eso, no es ridículo, capcioso. En ninguna de las otras producciones. No son retenciones, son derechos. Es el mismo sistema para todos, exactamente. Ahora, hay algo interesante que vos nombrabas que algún oyente comentaba por lo que contás. Al campo le ponen retenciones porque siempre evadió ganancias, porque no paga ganancias, porque es los fácil productores cobrarle no de esa pagan forma. ganancias. Ese Bueno, fue el comentario, sí, ¿no? claro que es muy fácil cobrarle de esa forma. Ahora, no es justo y no podemos tender a un sistema tributario a largo plazo que haga esto, porque con ese mismo criterio yo voy al pequeño comerciante que vende pilcha o al kiosquero en Saliqueló y directamente de los 100 caramelos que tiene ya me llevo 35. Después vemos cómo le va. ¿No? O sea, el tipo tiene 100 caramelos en su góndola o en su kiosco, ya me llevo 100. El tipo tiene 100 remeras, me llevo 35. Y después vemos cómo te va. Entonces, primero que no es sano un impuesto así, no es justo. Pero además, es mentira que el origen de las retenciones sea la evasión en ganancias. Y te digo por qué. Por el mero paso del tiempo. Hace 60 años, las retenciones tienen antecedentes viejísimos en la Argentina, ¿no? Ayer hablamos con Santi, estuvimos presentando el libro en el interior, y hablábamos de que hay algún antecedente en el año 18 y después se establecieron de manera ya permanente en el 67 y ahí nunca se fueron. Pero más allá de ese historial, que tuvo obviamente cambios de alícuota, y hoy estamos en la máxima histórica, es mentira que tenga su origen en evasión de ganancias. Y hoy es más mentira que nunca, porque hoy el Estado cuenta con innumerable cantidad de herramientas tecnológicas que le permiten controlar la producción, cosa que de hecho hace. Hay... ¿Cuántos regímenes de información, Santi? No sé, incontables. 15. Bueno, 15 regímenes de información que 12, el productor 15. tiene que cumplir, brindando la información al Estado, y que efectivamente los cumple, porque si no lo hace tiene sanciones muy importantes, que le permitan al Estado tener prácticamente una radiografía de todo lo que pasa en nuestros campos, como no tiene de ningún otro sector de la economía. Entonces es mentira que el Estado no tenga herramientas para controlar y para sancionar. Y entonces es mentira que haga falta poner un impuesto totalmente distorsivo e injusto para suplir esa supuesta falta de control del Estado que es excesiva por demás. Coincido totalmente con Hugo. Hay un tema muy corto que quiero agregar, que vos trataste, que es el tema de la evasión. Sin duda hay que resolverlo a nivel general, a nivel de todo el país. Para esto hay que hacer capacitación tributaria, en etapa incluso hasta primaria. Hay que hacer educación tributaria para que los contribuyentes sepan de qué se tratan los impuestos que están pagando y cómo se financian los servicios del Estado. Y en definitiva, es cierto, es el único ingreso genuino que no genera inflación el propio impuesto, pero sí en Argentina está generando distorsiones terribles en la economía particularmente, y si tengo un segundo, sí, Karina, quiero poner un ejemplo dramático, lamentablemente, que es la venta de las tierras rurales, por ejemplo, donde una operación de un sujeto que haya comprado una tierra rural antes del año 2000 en $1 millón y la venda hoy en $800.000, creo que la respuesta es muy clara: perdió $200.000. Aunque usted no lo crea, el impuesto en esas condiciones, generando la operación en forma total y transparente, genera 2 millones de pesos de impuesto. A las ganancias, entonces, ¿no? A las ganancias. Claro, entonces yo pregunto, ¿quién va a pagar ese impuesto? Nada. Entonces está
impulsando a evadir Evasión. y hacer una Pero no, escritura por menos de la mitad. Eso lo quería decir antes. Y esto es lo que hay que Perfecto. resolver. Está distorsionando la economía, está afectando la riqueza de nuestro país, esta estructura tributaria. No puede seguir así. Ya creo que ha pasado todos los límites. Se necesita un cambio estructural para lograr, dentro de lo posible, una mayor neutralidad, y justamente una baja de tasas no significa necesariamente una baja recaudación. Muy probablemente implique un aumento de recaudación. Hay un señor que se llamaba Laffer que hizo una curva y que definió que a partir de determinado punto la recaudación baja porque se incrementa la evasión. Acá hay que hacer, para mí, un plan general a nivel país de educación. Hiper corto. 3 conceptos que acaba, me parece, de decir Santi: educación tributaria y ejercer nuestros derechos de 2 formas, con el voto y en tribunales. Animémonos, porque si no empezamos a empujar desde abajo para arriba, no hay cambio acá. Antes de que se vayan a ambos, una pregunta. ¿Por qué la necesidad de publicar en este libro que tan gentilmente nos han traído, Los impuestos del campo en criollo, por qué la necesidad de difundir un libro que tenga que ver con los impuestos del campo? Mirá, por esto, porque nos damos cuenta de que el tema tributario hoy es parte fundamental de las empresas en el campo. Debiéramos dedicarle los productores 1 horita, 2 horitas, X tiempo diario a este tema, porque muchos productores no se dan cuenta y, como suele decir Santi, están sentados sobre una bomba de tiempo y no lo saben. Y obviamente es un tema árido, arduo, difícil, que nos da fiaca encarar. Entonces intentamos, un poco así nació la propuesta con Santi, bajarlo a un lenguaje lo más llano posible, sin números de decretos, sin números de fallos, sin cosas contables o legales aburridas, y eso es un poco la propuesta. Absolutamente, son 19 capítulos con la mayor claridad que hemos podido, con esas pautas, y creo que es indispensable que el productor tenga el mismo idioma o parecido al de su propio asesor, contador o abogado, y pueda tomar sus propias decisiones y no que las tomen por él. Por eso surgió esto a raíz del curso, que bueno, soy director y está participando activamente Hugo, junto con Lucio González Bonorino y Gabriel Larrabe, que también forman parte del equipo del libro. Y así nació este libro, con esta idea hace muchísimos años que yo tenía en la cabeza esto, y bueno, se lo propuso a Hugo y a mis socios en la oficina y logramos, estamos muy contentos. Vamos a ver la reacción de acuerdo a lo que entienda el productor. Por favor, de todas maneras, que no lo lea a la noche, puede generar insomnio.